Dios me ha hablado a mí un montones de veces. Una ocasión un hermano quería que Dios le correspondiera. Si él vino del mundo con una pareja, entonces él no estaba casado con ella y él quería casarse. Entonces él estaba preguntando a Dios si se casaba con ella o no, si esa era la pareja que Dios le tenía o no. Y le preguntaba a Dios y le preguntaba a Dios y Dios no le decía nada. Entonces un día él me dice, ministro, mire, como yo sé que Dios habla con usted, yo quiero que usted me haga un favor. Pregúntemele a Dios si Él quiere que yo me case con la señora que yo vivo o no. Bueno, pues está bien. Justamente ese día yo iba para la oración de las 3 y desde que me tiro de rodillas, Dios, Señor, mi hermano, dime, ¿tú quieres que se case con ella? Óigame, instantáneamente, no. Yo, pero te acabo de preguntarlo. Y él me dice que tiene rato, tiene tiempo preguntándotelo y tú no se le has dicho nada. Le digo, ¿y por qué no se lo dijiste a él? Y él me dice, ¿por qué no la quiere dejar? Y yo, Dios me ha hablado a mí un montones de veces. Bueno, te voy a dejar este testimonio ya para concluir. Una ocasión un hermano quería que Dios le correspondiera. Si él vino del mundo con una pareja, entonces él no estaba casado con ella y él quería casarse. Entonces él estaba preguntando a Dios si se casaba con ella o no, si esa era la pareja que Dios le tenía o no. Y le preguntaba a Dios y le preguntaba a Dios y Dios no le decía nada. Entonces un día él me dice, ministro, mire, como yo sé que Dios habla con usted, yo quiero que usted me haga un favor. Pregúntemele a Dios si Él quiere que yo me case con la señora que yo vivo o no. Bueno, pues está bien. Justamente ese día yo iba para la oración de las 3 y desde que me tiro de rodillas, Dios, Señor, mi hermano, dime, ¿tú quieres que se case con ella? Óigame, instantáneamente, no. Yo, pero te acabo de preguntarlo. Y él me dice que tiene rato, tiene tiempo preguntándotelo y tú no se le has dicho nada. Le digo, ¿y por qué no se lo dijiste a él? Y él me dice, ¿por qué no la quiere dejar? Y yo, Dios le bendiga de una manera muy especial. Es para nosotros un honor, una bendición estar compartiendo con ustedes. Que les habla el pastor Luis Hernández y quiero estar compartiendo con ustedes un tema debido a una necesidad generalizada dentro del pueblo de Dios. Y el tema que queremos estar tratando en esta hora es el tema, ¿por qué Dios a mí no me habla? ¿Por qué Dios a mí no me habla? Vamos a considerar unas cuantas citas bíblicas. Vamos a iniciar con Efesios 4, verso 30, que dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí vemos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios que para que el Espíritu Santo pueda ministrarnos, para que Dios pueda hablarnos, porque Dios nos habla, obviamente, es a través de su Santo Espíritu. Y si, como Jesús dijo que cuando Él se iba a dejar el Consolador, que no nos iba a dejar el huérfano, que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, entonces el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, quien nos habla, quien nos corrige. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, pueda hablar nuestros oídos de la manera que Él quiera hacerlo, obviamente vamos a necesitar la presencia de Él en nuestras vidas. Entonces aquí dice, número 1, que no podemos contristarlo. ¿Qué es contristarlo? Bueno, cuando alguien se contrita, como se entristece, cuando el Espíritu Santo, usted y yo hacemos cosas indebidas, cosas que no van conforme a la palabra, conforme a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo se contrita. Es como, por ejemplo, hay personas que de repente entran a un lugar de bebida, obviamente de donde Dios los sacó. En el pasado eran alcohólicos y entran a un lugar de bebida, y cuando entran a ese lugar de bebida se sienten tentados. Hay personas que les brindan, entonces se sienten tentados. Eso por poner un ejemplo. El Espíritu Santo se contrita, sin contar que a veces en esos lugares hay espíritus de alcoholismo, espíritus mundanos que están operando en ese lugar, y el Espíritu Santo no quiere que la persona esté ahí. De repente el Espíritu Santo comienza a tratar con la persona para que se salga de ese lugar, y la persona siente como que el pecho le ala, como que se siente algo no anda bien, y la persona se queda ahí. El Espíritu Santo se contrita. Luego la persona quiere que le hable, Él no le va a hablar porque usted lo ha contritado. Entonces dice que no contriste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar activo en nuestras vidas para el día de la redención. ¿Qué quiere decir para el día de la redención? El día que el Señor venga,
o que Él venga o que nos mande a buscar. El Espíritu Santo tiene que estar activo en vuestra vida, no puede estar contritado, porque Él es que nos va a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, quítese de vosotros toda amargura. Número uno, la amargura. A la gente amargado Dios no le habla. ¿Por qué? Porque la amargura es un fruto de la carne. Entonces, cuando usted está en la carne, el espíritu obviamente está contritado, como ya le expliqué anteriormente. Mientras usted esté enojado, bueno, está amargado, lamentablemente no le va a hablar el Espíritu Santo. Dios no le va a hablar porque usted está amargado. Bendito sea Dios. Fíjese que cuando Elías, Jezabel le manda la carta y lo intimida, donde la carta le decía que mañana a esa misma hora ella le iba a arrancar la cabeza, así como él le arrancó la cabeza a sus profetas. Elías se turbó, entró en miedo, en pánico, y Elías se va al norte, que vienen los ángeles y le dan comida, y para Elías fue prácticamente algo normal, se comió la comida y siguió durmiendo, y Dios no le habla a Elías. Es cuando Elías está ya metido en la cueva, ya que ya Dios trata con él y le habla a Elías, porque ya Elías estaba en el espíritu. Para nosotros recibir la palabra de Dios tenemos que estar en el espíritu, tenemos que abrir nuestros oídos para que el Espíritu Santo Dios no ministre. Bendito sea Dios. Entonces dice que se quite de vosotros toda amargura. Yo no sé qué le ha pasado a usted que le amargó la vida. Si quiere que Dios le hable, debe quitar la amargura, cero amargura. Para Dios hablarle a la persona, la amargura tiene que desaparecer. Número dos, el enojo. Yo no sé qué le habrán hecho a usted, qué le habrá pasado, que le produjo un enojo. Y entonces usted está enojado y quiere que Dios le hable. Si está enojado, Dios no le puede hablar. Lamentablemente, porque cuando hay enojo, Dios no habla con la persona. Y no porque Dios no quiera hablar. Dios no quiere hablar. Y gloria al Señor, sino que Dios no pierde su tiempo. Dios no pierde su tiempo en este tiempo. Para el tiempo de Jonás, Dios hizo una excepción, se podría decir. Porque cuando Jonás fue enojado con Dios, se subió para allá arriba, después que dio la profecía para Nínive, se molestó allá arriba y quería que Dios quemara a Nínive. Dios le habla a Jonás. Porque, bueno, ahí pasó algo, pero realmente ese sistema, Dios habla a Jonás porque Jonás estaba ahí esperando molesto a que Dios destruyera a Nínive, después de dar la profecía. Y como Dios tiene un trato especial con Jonás, que no fue la primera vez que Dios había mandado a Jonás para profetizar, sino que usted lee la Biblia, ve que en otras ocasiones Dios había mandado a Jonás. Dicho de paso, yo creo que usted sepa que entre Jonás y Dios había una cierta relación, había una amistad muy profunda, había una conexión entre Jonás y Dios muy tremenda, que a veces en esa parte, a veces cuando la persona tiene una intimidad con Dios, a veces Dios hace ciertas excepciones, pero lo correcto es que si usted quiere que Dios le hable, tiene que estar en una atmósfera alta, tiene que estar en una buena disposición emocional, ¿verdad? Espiritualmente, de manera que cuando Dios te hable, cuando Dios te quiere hablar, tú puedas asimilar la palabra, porque una gente bajo un espíritu de enojo no puede recibir la palabra. Dicho sea de paso, yo recuerdo que una ocasión estaba en una ciudad aquí de la nación, y cuando estaba allá, iba a amanecer en una casa, y cuando recuerdo que yo quería esa noche que Dios me hablara, quería hablar con Dios y quería respuesta de Dios, pero en la tardecita recuerdo que fui a visitar a una persona y me dijo algo, me hicieron algo que, mire hermano, tuve que luchar para que el enojo no se apoderara de mí. Yo dije, Dios mío, si permito que este enojo me atrape, Dios no me va a hablar, hermano, y tuve que asimilarlo, tuve que trabajarlo internamente y no permitirme que el enojo estuviera dentro de mí, porque la verdad era que si mantenía ese enojo, Dios no me iba a hablar, y como yo quería que Dios me hablara, hermano, lo asimilé, lo trabajé internamente, le dije, sí, ya está bien, justifiqué la persona que dijo lo que dijo, y en fin fue que no me permití enojarme, hermano, y ciertamente cuando me puse de rodillas, ahí Dios me dio la respuesta y habló conmigo maravillosamente, hermano. Tuve que hacer un esfuerzo, porque créame, el asunto que se tornó fuera para que me enojara, que te enojara. Pero propuse no enojarme, y cuando te propones no enojarte, el enemigo no te va a sacar de tu casilla, Dios te va a hablar. Bendito sea Dios. Entonces sigue diciendo que hay que quitar también la ira. Una gente airado, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una gente airado, una gente bajo un espíritu de ira, bajo un espíritu de enojo, y que Dios le está hablando. No, hermano, no. Cuando usted está bajo un efecto de la ira, si alguien te profetizó, te habló bajo una ira,
no le hagan caso a eso, está perdiendo su tiempo. No, no, no. Para que usted, para la ira, oiga bien, cuando una persona está irada, usted está molesto, usted está bajo una frecuencia muy baja, el enemigo te está controlando. Entonces, el Espíritu Santo no entra. Dicho sea de paso, cuando tú te airas, el primero que hace así, ¡pap! Y se contrita es el Espíritu Santo. Dice, no, está muy airado, está muy molesto, tengo que darle un chance hasta que él recapacite. Entonces ahí no te va a hablar. Mientras mantenga esa ira, Dios no te va a hablar. Va a tener que sacarte esa ira para que Dios pueda tratar contigo. En la siguiente parte, el punto número 4 es, bendito sea Dios, es la gritería. Hay gente, esto me causa cierta risa porque hay gente que todo el tiempo viven con una gritería. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oren por mí! ¡Ay! A mí Dios no me habla. ¡Ay! Me ha ido muy mal. ¡Ay! Todo el tiempo una gritería, hermano. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. No, Dios no nos ha dado ese espíritu de queja, de lamento, un grito. Porque no es que usted nos pida oración, que yo sea de paso. Lo correcto siempre sería no pedir la oración, es decir, ayúdenme a orar. Porque si yo te digo, mi querido fulano de tal, por no decir nombre alguno, fulano, yo quiero que tú ores por mí, así ora por mí. Sí, ya ahora, no, ayúdame a orar, es lo correcto. Cuando yo te digo ayúdame a orar, se sobreentiende que ya yo estoy orando. Ya yo estoy orando y como estoy orando por tal cosa, te estoy pidiendo a ti que me ayude a orar. Esa es la manera correcta. Amén. Obviamente, la mayoría de personas lo hacen por desconocimiento, pero ya usted lo sabe. No se dice, ore por mí. Diga, ayúdame a orar por esto y esto y lo otro. Ahora, si usted está pidiendo una oración específica, yo quiero que usted ore por mí, o sea, que alguien le ministre, que alguien le ponga la mano, ya es diferente, ¿verdad? Ya es diferente. Pero cuando usted va a pedir un tipo de oración, debe decir, ayúdeme a orar, que es lo correcto. Amén. Entonces, sigamos con el punto número 4 y es la ira. La ira. Hermano, hay gente que se dan una prendida, óigame, tremendamente. Se le ponen como los muñequitos que botan humo, la cabeza se le pone roja. Entonces, si te pusiste rojo, si tienes a ira así de esa manera, imagínate, tienes que echarte un bañito, comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 por ahí, hasta que se te vaya esa ira, porque así Dios no te va a hablar. Así, imagínate, y que Dios hablándote y tú que botas humo. No. Cuando tú te bajas, entonces el Espíritu Santo viene y dice, vamos a hablar, vamos a tratar contigo, etcétera, etcétera. Es la manera. No, cuando se te airate, busca la manera de reconciliarte para que eso se acabe. Y dice, y maledicencia. Bueno, hay gente que son, como decimos aquí en la nación, muy malapalabrosos, o sea, dicen muchas malas palabras, muchas palabras maldicientes. Y una persona que vive hablando muchas palabras maldicientes, lamentablemente, yo quiero que Dios me hable, pero marpí, de grapí, oye, diciendo todo tipo de malas palabras, San Antonio, o sea, todo tipo de malas palabras. Ay, Señor, háblame. ¿Cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a hablar? Porque es que tú vives maldiciendo a todo el mundo. Y entonces, cuando la persona te anda maldiciendo, y cuando hablo de maldecir, la palabra, como bien lo dice, maldecir, hablar mal de otro, igual manera, hay personas que se dedican a tener ese ministerio que Señor lo aleje lejos por ahí, ese ministerio de tu entorno. Ese ministerio de personas que solamente andan maldiciendo personas, hablando mal de todo el mundo, hablando de su líder, del pastor, de la iglesia, del evangelio, de todo en la vida. No hablan mal de Dios porque gracias a Dios no pueden, gloria a Dios, pero hablan mal de todo le molesta, todo le hiede, nada le huele. No, te tienen que saber que así Dios no le va a hablar. No, Dios no le va a hablar. Para Dios hablarle, usted tiene que tener un cierto grado de madurez, cierto grado de cierta cordura, cierta actitud, cierta prudencia. ¿Amén? Cierta prudencia. Para que Dios hable en nuestra vida, tenemos que tener prudencia. Acuérdense cuando mandan a buscar a David, decían que David era prudente en sus palabras. Hay cosas que usted como creyente no se la puede permitir decirla para que el Espíritu Santo Dios no se contrite. De hecho, ¿sabe paso? Hay cosas que usted no debe permitirse oírla. Y tengo que decirle esto, en ocasiones yo he querido que Dios me hable. En ocasiones. Y literalmente he sentido mis oídos sucios. Y he tenido que pedirle al Señor, perdóname y limpia mis oídos de toda palabra que haya escuchado, todo lo que he escuchado por ahí que no debía escuchar, que ensució mis oídos. Limpia mis oídos. Le he tenido que pedir a Dios que limpie mis oídos, hermano. Y ahí he escuchado la voz de Dios. ¿Por qué?
porque por lo que le estoy diciendo, se necesita cierta prudencia. Hay personas, gracias, ¿de qué vamos a hablar? No, vamos a parar eso ahí. No me dañe mi comunión con Dios. Yo quiero que cuando yo me tire de rodillas, mire, y cuando estamos conectados, cuando estamos limpios, sucede lo siguiente, y es que nada más hacemos tirarnos de rodillas para de una vez el Espíritu Santo comenzar a hablarnos. Nada más, óigame, solamente, a veces ni siquiera tirando de rodillas, simplemente cerrar los ojos, es hasta la mente, Señor, ¿qué significa esto? Eso, óigame, es brillante, maravilloso. Yo he estado manejando en la calle, manejando un motor, manejando un vehículo. Yo recuerdo una ocasión andaba manejando una pasola, estaba trabajando un negocio y el Espíritu Santo, yo manejando, comenzó a hablarme, yo manejando en la calle, y mientras yo escuchaba su voz comenzaba a llorar. Yo le dije, Señor, no me hable ahora, porque la gente va a pensar que yo estoy loco en la calle manejando, o va a pensar que yo tengo por muchos problemas. Y no era ningún problema, sino que el Espíritu Santo me estaba hablando, gloria al Señor. Y es que Él te habla. Recuerdo que una ocasión estaba por una loma, metido para allá solitariamente, y allá levanto la mano y digo, déjame ver si el Espíritu Santo está aquí en esta loma, aquí calladito. Levanto la mano y comienzo a orar a Dios. Bueno, y ahí comienzo a hablar en lenguas y comienzo a sentir la presencia de Dios. Y sentí en mi espíritu como diciendo, yo estoy aquí. O sea, Él está aquí, Él está en todo lugar. Es solamente que tú y yo tengamos la actitud correcta y que saquemos toda obra de la carne, porque mientras estamos operando en la obra de la carne, la palabra de Dios dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne mira para abajo y el espíritu para arriba. Entonces, cuando alimenta la carne, el espíritu se pone pequeño. Cuando alimenta el espíritu, entonces Dios no habla a través de su Santo Espíritu. Entonces, si contristamos el Espíritu Santo, si no lo alimentamos, entonces ya usted sabe. Una de las mejores maneras de escuchar a Dios cuando tenemos mucho tiempo que Dios no nos habla es encerrarnos en ayuno y oración, en lectura de su palabra, aislado, apartado, en ayuno, solamente con el Señor ahí. Podemos encontrar una loma, una iglesia donde no haya personas, una habitación donde no haga ruido de personas, donde podamos escuchar la voz de Dios, podamos estar solamente ahí meditando en el Señor. Oiga bien, ojo, con el Señor, no con el teléfono, porque a veces hay personas que se encierran con Dios y el teléfono, pero no con el teléfono. Activan un paquetico, ponen internet y ya usted sabe, el teléfono, aló, sí, fulano, ¿cómo te está? Bien, y por aquí pasan horas, vienen horas, ay, déjame ver esto, déjame ver lo otro, ay, me escribió fulano, hermano, y salen salen del encierro. Yo no diría igual como entraron, peor, porque usted se encerró fue con el Señor, no fue con otra persona. Y los encierros con el Señor, yo lo comparo literalmente como una relación íntima entre una pareja. Supóngase que usted invita a su pareja, le dice, mi amor, quiero que nos vayamos para una villa, para un motel, ¿verdad? Para una casa de campo, tú y yo solo, lejos de los hijos, lejos de todo. Porque quiero mirarte a los ojos, quiero compartir contigo, quiero tener un tiempo de calidad contigo. Y pues está bien. Cuando se va por allá, se lleva el teléfono, ya usted sabe, y mientras, more, sí, espérate, que estoy contestando tu mensaje, more, espérate, que me está llamando. La persona va a decir, pero ven acá, pero vámonos. ¿Qué fue? No, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que yo vine para acá para estar contigo, para hablar, para mirarte a los ojos, para compartir contigo, para tener un tiempo de calidad contigo, pero veo que el teléfono... y la gente te sigue llamando, tú sigues trabajando de aquí por el teléfono, tú sigues teniendo llamadas, tú sigues contestando mensajes. La persona va a decir, oye, pero se va a ir. Entonces, imagínate Dios. Ay, Señor, me voy a encerrar contigo en esto un día, 2 días, 3 días, el tiempo que sea, una semana, 15 días, un mes, 40 días, el día que sea, el tiempo que sea. Pero ¿qué sucede? Te llevas el teléfono. Bueno, te llevas el teléfono. Bueno, sí, para leer la Biblia de noche, a lo oscuro, para poner una alabanza, tranquilo, poner un modo vuelo, no recibir llamadas, etcétera, etcétera. Un ambiente de paz, una intimidad. Ahí tú puedes estar seguro que Dios va a tratar contigo, Dios va a hablar. A mí me encanta irme para los montes, encerrarme, en dicho de paso, cuando Dios me dio la orden de trabajar de la mano con mi amada. Yo recuerdo que estaba en el monte orando, me fui por una semana en ayuno y oración, y al tercer día es cuando recibo la orden de Dios de ir a trabajar con ella de la mano ministerialmente, y ahí comenzamos a trabajar ministerialmente, pero no fue en ese encierro, yo no fui a eso. Dicho sea de paso, yo me encerré porque me estaban ofreciendo pastorear una iglesia en Santiago, una ciudad acá, y yo
la persona que me estaba insistiendo para que me fuera a pastorear, me decía, yo sé que tú eres pastor, yo te he visto, yo sé que Dios te usa. Y yo decía, sí, yo sé, pero yo no puedo coger una obra si Dios no me da la orden. Entonces me fui para esa loma en ayuno y oración para que Dios me hablara si quería que me fuera a pastorear para Santiago. Entonces ahí es donde el Señor me habla, me visita el tercer día y me habla y le pregunto que si me voy para Santiago. Me dice, yo nunca te he hablado a ti de Santiago. Gloria al Señor. Entonces yo digo, ¿y entonces qué hago? Se te vas para Bonao a pastorear de la mano con la pastora Beatriz. ¿O qué? Entonces ahí, gloria al nombre del Señor, es que Él me da la orden de venir a pastorear con ella. Y en el momento yo no quería, gloria al Señor, porque en ese tiempo mi mamá la tenía a causa de que Dios mismo la había enviado para Bonao, porque yo no sé si tú sabes que cuando Dios te envía algo, vas a tener guerra por causa de lo que Dios te ha mandado a hacer. Como el mismo Dios le había mandado para acá, para Bonao, y había visto un avivamiento tremendo, gloria al Señor, había un levantamiento masivo en contra de ella. Entonces yo no quería ser parte yo no quería involucrarme a esa guerra, a esa persecución que había en contra de ella. O sea, no quería ser parte de esa batalla. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no quería, aunque el Señor me está diciendo que trabaje la mano con ella, yo no quería. Pero el Señor me baja una orden, no solamente me dijo, me baja una orden, me dijo, pues, ¿sabes qué? Para Bonao te vas a pastorear de la mano con ella, nunca te vas a separar de ella. Y me dice, porque yo fui que la envié de Higüey para Bonao. Yo, bueno, pues no hay ningún problema y aquí estamos. Entonces, continuamos con por qué Dios no nos habla. Gloria al Señor. Ahorita vamos a continuar con más testimonios de las veces que Dios nos ha hablado, pero vamos a continuar con la Biblia, con algunas ocasiones con las cuales personajes Dios no le quiso hablar. Vemos aquí en la palabra del Señor que a Saúl, en el capítulo primero del 1 Samuel, capítulo 28, verso 6, la palabra de Dios dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Mano, usted dirá, pues, óyeme, pero ¿qué fue lo que pasó? Usted dirá, yo no soy primero, porque Saúl tampoco le contestaba, espérese. Dios hablaba con Saúl. De hecho, Saúl llegó hasta profetizar en una ocasión. Oiga bien, Dios hablaba al rey Saúl. Dios le hablaba a él, de alguna forma u otra Dios le hablaba. Bueno, mayormente le hablaba a través del profeta Samuel, pero de alguna forma u otra Dios le hablaba. Ahora, Dios, vamos a ver por qué Dios determina no volverle a hablar más a Saúl. Vamos a ver, porque hay gente que dice que Dios me hablaba mucho antes, pero ya no me habla. Vamos a ver qué fue lo que hiciste. Vamos a ver por la luz de la palabra qué fue lo que hiciste. Gloria al Señor. Aquí vemos que Samuel Dios manda a Samuel a que le diga a Saúl que matara a Amalek y que no dejara nada vivo. Saúl fue a Amalek y no hizo como Dios le dijo, sino que hasta el rey se trajo de los animales más gordos, hermano, y no obedeció a lo que Dios le mandó a hacer. En otra ocasión, el profeta Samuel le dice de parte de Dios, espérame 7 días. Hermano, Saúl se desespera y no solamente que se desespera, preparó holocausto que no estaba, él no era persona indicada para eso. Solamente los profetas, los sacerdotes eran los que estaban ordenados para eso. Bendito sea Dios. Hermano, entonces aquí vemos, entonces podemos entender por qué Dios no le habla, obviamente. ¿Por qué no le habla? Simple y sencillo. Era un desobediente. Dios le hablaba y no hacía las cosas. Dios le decía, haz esto así, y él lo hacía de la manera que él quisiera. Entonces, si Dios te manda a hacer las cosas y no la hace, Dios te dice y no la hace, si todavía te está pasando eso, bueno, más te vale que vaya comenzando a accionar, porque llegará el momento cuando Dios a ti no te va a hablar. Dios a ti no te va a hablar. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque te habla. Ve a decirle una palabra a fulano. Ay, es que yo no sé si es de Dios. Ve ahora por fulano. Ay, es que yo no sé. Ve a tal cosa. A darle una palabra a fulano. Darle una ofrenda a tal cosa. Lo que sea. No lo hace. Finalmente viene otro y es quien Dios tiene que utilizar a otro profeta, utilizar a otra persona para hacer ese trabajo. Lamentablemente a ti no te van a utilizar en eso. Lamentablemente a ti Dios va a utilizar a otra persona, pero a ti no. A ti no, porque simplemente tú no eres la persona indicada para eso, simplemente por desobediente. Saúl, por desobediente, lamentablemente Dios dejó de hablarle. Se esperó, fue buscando que Dios le hable a través de Turín, que eran unas piedras que estaban en el tabernáculo.
gloria al Señor, de la cual la gente buscaba señal, las piedras cambiaban de color según las preguntas, si cambiaba de color, se ponían de un color, la persona sabía que era Dios que le estaba hablando. Por eso dice que Dios no le habló ni por Urín, ni por sueño, porque usted sabe que a veces Dios habla por sueño, y la Biblia lo dice, que Dios habla por sueño, gloria al Señor, y por los profetas. Acuérdense que después que Saúl se desesperó y ofreció ese holocausto, antes de esperar a Samuel, Samuel se fue, jamás lo volvió a ver, dice la Biblia. O sea que jamás en la Biblia, jamás volvió Saúl a ver a Samuel, producto de su desobediencia. Entonces, no solamente Samuel, Dios se alejó de Saúl, y Dios jamás volvió a hablar por desobediente. Entonces, si quieres que Dios te hable, tienes que ser obediente. Si no te está hablando y en otro tiempo te hablaba y tú no hacías, ya tú sabes por qué no te habla, por desobediente. Otro asunto es el rey Acab. Aquí vemos en el libro de 1 Reyes capítulo 22 verso 7, dice: y dijo Josafat, he aquí algún profeta del cual podamos consultar a Jehová. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Ilma, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Oiga esto, oiga esto, esto está terrible. Aleluya. Acá quería que Dios le hablara, pero acá quería escuchar lo que quería. Y eso le pasa a algunas personas que quieren que Dios le hable. Oiga, que ellos quieren que Dios le hable, pero hay un problema. Porque ellos quieren que Dios le diga lo que ellos quieren escuchar. Y usted no va a encasillar a Dios lo que usted quiere. No, eso no es verdad. Eso no es verdad que usted va a encasillar a Dios lo que usted quiere. Y que yo quiero esto. No, no. Dios habla si quiere, si está en su voluntad, si está dentro de su propósito. Pero no por lo que tú quieras. No, no. El rey acá era un rey pagano, un rey idólatra, un rey que se había corrompido de tal manera, que ya había hecho corromper no solamente eso, sino que había hecho corromper a todo Israel. Dicho sea de paso, muchos profetas estaban corrompidos. Tenía como 400 profetas corrompidos que le profetizaban a él lo que él quería escuchar. Y hay ser personas que tienen su profeta seleccionado. Yo quiero que me profetice fulano, porque ese sí me profetiza cosas buenas. No, el profeta profetiza tanto lo bueno como lo malo. El profeta no selecciona que a ti te voy a hablar esto. No, no. Dios habla como él quiere, a la hora que él quiere y como él quiere. Bendito sea Dios. Entonces, al rey Acab, él rechaza al profeta Micaías, porque él sabía que Micaías tenía el Espíritu de Dios, y él sabía que Micaías, si hablaba, era de parte de Dios. Entonces, él agarra y reúne sus 400 profetas y dice: voy a pelear contra Ramón de Galaad. Y dice, todos los profetas dicen: sí, sube, que Jehová te da la victoria. Pero el rey acá que está ahí, como que algo no le cuadra, y dice: no, pero espérate, estos profetas como que parece que hay algo raro en estos profetas. Y entonces es donde él dice: no hay otro profeta por el cual podamos consultar a Jehová. Y entonces le dice: sí hay uno, pero yo lo aborrezco. Ah, tú lo aborreces, sí. Ay, ¿por qué? Ah, porque ese nunca profetiza cosas buenas. Ah, bueno, si la profecía era, la sentencia de Dios era que si acá iba para allá arriba lo iban a matar, pero él no quería escuchar el profeta de Dios. Dicho eso de paso, no por él, sino por Josafat, lo mandan a buscar al profeta Micaías, y Micaías le profetiza y le dice que si sube iba a morir, hermano, y por eso lo metió preso y hasta le dieron un trompón. Pero ciertamente acá fue y lo bajaron muerto porque murió, porque el profeta profetizaba la verdad. Entonces, ¿por qué le profetizaban estos profetas? Que dicho sea de paso, estos 400 profetas estaban siendo, vamos a decir, controlados por un espíritu que vino de parte de Dios y lo poseyó a estos 400 profetas para que le profetizaran, para que acá muriera por desobediente, por idólatra. Porque hay personas que lamentablemente, y esto no sé cómo te lo asimilará, pero esto es muy un poquito fuerte. Hay personas que lamentablemente, por más que quieran que Dios le hable cosas buenas, Dios no le va a hablar cosas buenas porque usted está en desobediencia. Entonces, si usted no arregla su camino, no espere que el profeta, a menos que sea que el profeta se le cruzan los cables, el profeta no te va a hablar de parte de Dios de manera positiva, y mucho menos Dios te va a hablar de bendición, porque Dios no puede ser burlado. Tú estás en desobediencia, está quebrantando la palabra, y quiere que Dios te hable, quiere que Dios te... No lo va a hacer, no lo va a hacer. Y finalmente, esta parte sí me gusta mucho, y es en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 14, dice la palabra, dice Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera.
Mas ahora tráeme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Ahorita sí me gusta este pasaje bíblico, que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, del 14 en adelante. Y es que estaban tres reyes: el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Estos tres reyes tan frustrados, tan encerrados, salieron para una guerra y ahora se le acabó el agua al ejército, tienen una situación tan turbado, no encuentran qué hacer. Entonces Josafat pide que manden a buscar un profeta para que le den dirección divina. Viene el profeta Eliseo, y cuando el profeta Eliseo viene, un hombre que había conectado 24/7, aconteció lo que le dije al principio. El profeta se molestó. Al profeta molestarse, oiga esto, al profeta molestarse, porque cuando el profeta vio al rey de Israel, que era el hijo de Acá, se molestó en gran manera. Oiga esto, el profeta le dice, le dice, si no fuera por ti, Josafat, me voy ahora mismo. Porque dice, por ver el rey de Israel, por saber lo idólatra que era, lo corrompido que era, el profeta se indignó, se molestó. Entonces así no podía profetizar. O sea, y cuando digo que no podía profetizar, tampoco podía escuchar voz de Dios, porque el profeta para profetizar tiene que escuchar voz de Dios para luego hablar, porque el profeta tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra, ¿verdad? Para poder hablar lo que escucha. El oído estaba tapado, entonces no puede escuchar la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que el profeta sabiamente dice, bueno, necesito una conexión, necesito algo que me conecte con mi padre para poder profetizar a esta gente. Dice, búsqueme un tañedor. Un tañedor es un músico, alguien que toca, como David, que tocaba el arpa. Cuando buscar el tañedor comenzó a entonar una alabanza, ahí entonces se fue la turbación, se fue el enojo, y entonces ahí viendo el Espíritu de Dios a Eliseo, y ahí entonces le pudo profetizar. A veces usted se siente bajo una opresión, bajo una situación, bajo un efecto de opresión de la carne. Busque una alabanza espiritual, póngase a adorar. Por eso es que en la iglesia, cuando se adora de un espíritu, en vez de repente usted se le abre el oído y fácilmente usted puede escuchar la voz de Dios, porque usted se conecta con lo espiritual. Entonces, mis santos hermanos, vamos a analizar cuáles cosas estamos haciendo de la cual Dios no nos habla, porque ciertamente Dios siempre nos habla. Dios siempre nos habla. Oye bien, hay gente que dicen, ya Dios no me quiere hablar, ya Dios no habla. No, espérate. Las emisoras, los canales de televisión siempre están transmitiendo. Depende de ti, se apaga el radio, apaga la televisión, para ti se apagó. Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando, Dios sigue trabajando. El mismo Jesús dijo que su Padre trabaja. El Señor siempre trabaja. Ahora depende de ti qué tanto estás tú con el espíritu encendido. O sea, tu espíritu está conectado, tu espíritu está alerta para escuchar la voz de Dios, tiene los oídos limpios, ¿verdad? Está, como dice Efesios capítulo 4, verso 32, que dice, antes sé benigno uno con otro, misericordioso uno con otro, perdonaos unos a otros. Amén. Como Dios también os perdonó, así también vosotros en Cristo. O sea, si te llenas de odio, si te llenas de ira, si te llenas de enojo, si te llenas de rencor, si te llenas de rabia, si vives molesto, si vives criticando, Dios no te podrá hablar. No te podrá hablar. Ahora, si te llenas de los frutos del Espíritu, del gozo, de la paz, si te mantiene, mira, no hablando mal de nadie, si te mantienen bajo una paz, bajo shalom, bajo la paz de Dios, te mantienen bajo una atmósfera de alabanza y de adoración, Dios siempre va a hablar contigo y siempre Dios va a tratar contigo. Yo espero que esta palabra te haya servido de mucho, porque Dios siempre está presto para hablar. Dios, bueno. Bueno, entonces nada, pues lo que hice fue que, bueno, solo decir lo más resumido posible, porque ya se nos agotó el tiempo. Hablé con el varón, porque un diácono le dije, mire, mi hermano, el Señor me habló, me dijo que esa no es la mujer que Dios tiene para usted, o sea, que no se case con ella, porque esa no es la que Dios tiene para usted, para su esposa. Casi se molesta, me dice, no, ministro, pero la cosa no son tan rápido. Le digo, no, yo no le he dicho a usted tampoco, yo no te he dicho que tiene que hacerlo ahora mismo, ni nada. Y además, yo le estoy diciendo lo que el Señor me dijo, porque usted me mandó a orar para preguntarle. Yo simplemente le pregunté y él me dijo, bueno, pues está bien. Bueno, pues se quedó así, se quedó en su casa, no nada, ni se dejó de la mujer, se quedó tranquilo, pero se activó una alarma. ¡Tan! De repente hay un problema en el barrio,
un ladrón anda por el barrio, usted sabe dónde vino a parar, para la casa de él. Venía saliendo de la casa, el ladrón le dio con una pistola en la cabeza, lo partió, se le llevó el motor, etcétera, etcétera. Luego, bueno, recuperé el motor porque el motor no era muy bueno, era un chacharito motor que tenía, y hubo que darle 3 puntos, etcétera. Se quedó todavía en su casa. Luego vuelve otra situación de madrugada, como a las 3 de la mañana, va al baño. Cuando va al baño, lo agarró un demonio dentro de la casa que no lo dejaba moverse y estaba asustado. Entonces, al otro día me dice él que yo tengo trabajo, que yo tengo trabajo. Y yo, ¿cómo así? Sí, en mi casa hay como una malicia, ministro. Yo quiero que usted vaya a orar allá. Y yo le digo, no, pues está bien. Cuando, pues mañana nos ponemos de acuerdo para mañana. Cuando yo oro al Señor, yo, Señor, ¿qué yo hago con el hermano? Porque tú sabes que esa casa no es de él. Y esa casa no es de él, lo que está ahí tiene permiso legal para estar ahí. Si hubiera sido de él, bueno, pues hay que sacar lo que haga ahí de una forma u otra. Porque dicho de paso, la señora ni siquiera era cristiana, el que era cristiano era él, y la que era dueña de la casa era la doña, no él. O sea que lo que había ahí era legal, que estaba por parte de ella. Pues nada, mis santos hermanos, pues le digo, Señor, ¿qué hago? El Señor me dice, dile la verdad. La verdad era que en aquella ocasión, cuando yo le dije que el Señor le dijo que no se casara, que no quería que se casara con ella, yo no le dije la otra parte de por qué Dios no le había hablado. Bueno, pues nos reúno nuevamente con el diácono y le digo, bueno, fulano, yo quisiera reunirme con usted, como le puse al varón como testigo, como el diácono como testigo, para alguna conversación que se quedó inconclusa. Entonces recuerda aquella vez que nosotros nos reunimos para que, ¿verdad? Para que usted, usted mandó a preguntar que si esa era su esposa, que le preguntara a Dios, y Dios me dijo que esa no era. ¿Se acuerda? Sí, sí, yo me acuerdo. Digo, hay una situación, un detalle que yo no se lo dije en esa ocasión, y fue que el Señor me dijo, yo le pregunté al Señor, ¿y por qué tú no se lo dijiste a él directamente? Entonces el Señor me dijo que no se lo dijo a él, no se lo dijo a usted, le digo, porque usted no quiere dejar a la mujer, ni tampoco quiere mudarse. Entonces, hay un problema, y es que mientras usted está allá va a tener problemas, y la otra cosa es que yo no tengo permiso legal para ir a orar y echar fuera lo que hay, porque esa casa no es suya. Así que usted, yo no le digo que se mude, pero de parte de Dios, fue la orden que recibí de Dios. Si usted se queda ahí, se queda a expensa suya, a voluntad suya, pero no porque Dios le esté respaldando eso. Mis santos hermanos, pues el hombre se salió de la casa. El hombre se salió de la casa, se dejó a la mujer. Mire, hermano, y finalmente fue algo brillante porque él estaba desempleado, no tenía dónde ir, y desde que salió de la casa, un hermano le ofreció vivir en una casa sin pagar nada, comenzaron a regalarle de todo. En poco tiempo, en un par de días consiguió un trabajo de lujo, un empleo de lujo, ganaba bienísimo, compró un motor nuevo, en poco tiempo ya tenía su casa, tiene una camioneta, allá tiene la esposa, le fue súper bien, súper bien. Pero cuando al principio le dije de parte de lo que Dios me había dicho, él no quiso entender. Y eso es muy delicado, porque hay gente por la cual Dios no le habla, y es porque ellos internamente quieren hacer lo que ellos quieren. Y si tú quieres hacer lo que tú quieres, Dios no te va a hablar. Por eso Dios permite que los 400 profetas le profeticen mentira al profeta, a rey acá, porque acá no quería escuchar a Dios, acá no quería hacer lo que Dios decía, acá quería hacer lo que él quería. Entonces, si tú quieres hacer lo que tú quieres, Dios no te puede hablar. Dios no te puede hablar. En una ocasión yo me encariñé mucho como una joven. Y oiga esto, y por más que me decían que esa joven no era lo que yo pensaba, gloria al Señor, una hermana que yo me encariñé como una hija, y por más que me decían, no, ella no es lo que tú piensas, yo, hermano, no hacía caso, no escuchaba a nadie, y porque yo que me encariñé, cuando usted se encariña con alguien, eso le pasa mucho cuando la gente está orando, y no, que por más que no, usted tiene que quitar ese sentimiento que usted tiene para que pueda Dios hablarle. Y fue lo que yo hice. Me metí en 3 días de ayuno oración, y cuando estaba en el tercer día le dije, Señor, mira, tú sabes cuánto yo quiero a esta joven. Para mí es como una hija, la quiero mucho, la valoro mucho, es como una amiga para mí. La estimaba bastante. Yo, ahora, Señor, te quito este sentimiento, este gran aprecio que yo le tengo, me lo quito de encima y lo echo a un lado para que escuchar tu voz, para que tú me digas si ciertamente ella es leal, vale la pena esta amistad o no. Cuando hice eso, en otros 3 días de ayuno y oración, que mi carne estaba abajo y mi espíritu estaba bien alto, el Señor me dijo, no, ella no es fiel, ella no es tu amiga, y dicho sea de paso, te voy a dar una señal, pídele a ella que haga esto, y que lo haga por ella misma. Oye bien,
No le diga que es de parte mía. Dios me dijo, no le diga que soy yo que te lo estoy diciendo. Pídeselo como que es de parte tuya, pero hará algo para ella misma. Nada que tuviera que ver conmigo. Hermano, y me dijo claro y pelado, no. Ese no, hermano, ella no sabe lo que era ese no. Ese no era la confirmación de Dios, de lo que Dios me había dicho, de que ella no era lo que yo pensaba. Y no quiera usted saber después cómo esa persona se levantó en contra nuestra y nos persiguió y nos atacó de una manera, óigame, muy cruel. La persona que yo consideraba que era mi amiga y que era leal. Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, aprende a estar del lado de Dios. Amén. Aprende, a veces en esa parte yo parezco un poquito cruel. Yo parezco un poquito cruel en esa parte y no quiero que me malinterprete. Si Dios te dice, ese no es el tuyo, ese no es el tuyo, déjalo tranquilo. Si Dios te dice no, es no, aunque por eso el versículo favorito es Jeremías 42:6, que dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová cuando enviamos obedeceremos, porque obedeciendo la voz de Jehová te irá bien. Por eso me gusta mucho ese versículo, porque ahí dice, estoy yo de acuerdo o no estoy de acuerdo, me guste o no me guste, yo debo obedecer la voz de Dios. Y Dios habla. Dios habla y lo hemos visto por la palabra que Dios habla. Dios le hablaba a los profetas, le hablaba a cada hombre, a cada mujer que se mantenía en obediencia. Se mantenía en obediencia. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que hacer lo correcto. No te está hablando. Revisa este video punto por punto para ver qué estás haciendo de las cosas que están aquí, que por lo cual está provocando una alarma y por tal razón Dios no te habla. Yo quiero hacer una oración para cerrar esta parte por ti, que a lo mejor eres una de esas personas por la cual tiene tiempo que Dios no te habla y que no sabía por qué eres, que es probable que a través de esta conversación, de este mensaje, de esta enseñanza, Dios te haya hablado. Quiero orar por ti para que Dios te ayude a superar esa etapa, gloria al Señor, de la cual Dios no te habla, no porque Dios no hable, sino porque tú, vasija, tú no te has colocado en la posición correcta de que Él te hable. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te presento cada vida, Señor, que de alguna manera u otra, Padre, quiere que usted le hable, pero que de alguna manera u otra están, Dios mío, envueltos en situaciones, en las obras de la carne y no están en los frutos del Espíritu. Trata con ellos, ayúdala a superar esta situación y que sus oídos se abran, que ellos puedan ser firmes, Señor, en su postura para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, quien te hubo contigo, el pastor Luis Hernández, y hasta la próxima. Shalom, shalom.